Ojo, vamos a iniciar entonces. Entonces vamos a iniciar ya oficialmente. Bueno, buenos días, estimados aprendices. Entonces vamos a dar inicio a la sesión virtual por la norma de competencia eh, con plataforma e-learner. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de lo que es el modelo entidad-relación antes de poder implementar una base de datos en Access, ¿sí? Como ustedes lo vieron o lo vimos en anteriores clases. Entonces, para empezar, vamos a ver un pequeño video, ¿sí?, de autorreflexión. Y luego vamos a hacer algunas preguntitas. Entonces, voy a publicarles el video. Y necesito que me vean que si ustedes pueden verlo ahí, pero en un momento que cargue. ¿Pueden ver ahí el YouTube, la pantalla de YouTube? ¿La ven? ¿Ven la pantalla de YouTube? Sí, ¿La ven? sí, pero sacamos la canción. ¿Ven la pantalla de internet ahí? Listo. Los que puedan ver ahí la pantalla, les voy a publicar ese video. Dura 1 minuto 40 segundos. Ojo, pues vamos a ver cómo nos va con esta conexión. El video que ya empezó a transmitirse. Atención a lo que lo están viendo. Hey Jake, you want to pass the salt, please? What are you doing? Dad? Sorry, I must have been a little distracted. Pass the salt.
Bueno, entonces miren que luego de hacer el autodiagnóstico, entonces vamos a entrar ya a la parte de lo que es el modelo entidad-relación. Voy a compartirle nuevamente la pantalla y voy a compartirle la pizarra. Profecía como las piedras que hemos una vez. Bueno, ¿pueden ver esa pizarrita blanca? Estamos en mil, profe. Sí. ¿Pueden ver la pizarrita blanca? Sí. Bueno. Entonces, miren, cuando uno hace el modelo entidad-relación, por favor, allá apaguen el audio. Cuando uno utiliza el modelo entidad-relación es para diseñar bases de datos. ¿Sí? ¿Qué es lo importante cuando ustedes diseñan una base de datos? Es tener las entidades, las relaciones y la cardinalidad. ¿Sí? Entonces voy a explicar lo que es una entidad. Una entidad es lo que ustedes conocen como tabla, donde se guarda la información. ¿Sí? Cada entidad o tabla tiene atributos, que son los campos, los que ustedes crean. Entonces, por ejemplo, un estudiante tiene una tarjeta de identidad, una cédula, tiene un nombre, tiene un apellido, y toda la información que a ustedes les ocurra se llama atributo, ¿sí? De una entidad. Cada entidad tiene un atributo o campo clave. ¿Recuerdan? El que se le da la llavecita. Ese es el campo clave. Y las entidades se pueden relacionar para ver cuál es la unión que tienen entre una entidad y otra. Entonces, miren ahí la pizarra. Entonces, miren, bueno, que no me quedó bien el cuadradito ahí, pero apaguen el micrófono. Para ¿quién tiene abierto el micrófono? ¿Quién lo tiene abierto? Bueno. Recuerden que la entidad nos define el rectángulo. ¿Sí? Y la entidad tiene un nombre. Por ejemplo, cliente. Miren ahí el... Vamos a crear una entidad cliente. Una entidad cliente. Y también podemos tener una entidad, lo que se relaciona con el cliente. ¿Qué puede estar relacionado con el cliente? Entonces, por ejemplo, una factura. Para relacionar el cliente con la factura, necesitamos del rombo. Y ese rombo tiene que tener un verbo en infinitivo para poder establecer la conexión. Entonces, un cliente tiene, ¿no? Factura. ¿Qué atributos tiene el cliente? ¿Recuerdan? La cédula, ¿qué más? El nombre. El nombre. Sí, pero ya tenemos la cédula. Número de teléfono, dirección, teléfono, puede tener apellidos. ¿Sí? Depende, ¿no? Ojo, siempre va a depender de qué. De cuál es la información que el cliente
solicita, ¿no? Recuerden que los nombres, los atributos, se encierran en óvalos. Entonces, estén mirando ahí la pantallita de la pizarra. ¿Sí? Y lo mismo podríamos tener de la factura. ¿Qué tiene una factura? Productos. No, factura. La factura en sí. Precios. No, ese es el detalle. Un total. Un total, ese sí es de la factura, lleva el total, muy bien. ¿Qué más puede tener la factura? Código del producto. El código, pero no del producto. ¿Sí? Referencia. La referencia de la factura o el número de la factura. ¿Sí? Digamos que el NUM, para poderla determinar. El NUM de la factura. ¿Sí? La factura de pronto también tiene una fecha, ¿no? Una fecha de la factura de cuando se diligenció. ¿Sí? Entonces, digamos aquí fecha. Digamos como los campos más importantes que tiene la factura. Lo que ustedes mencionaban del producto y todo eso, eso hace parte de otra entidad, digamos que sería el producto, ¿sí? Y eso sería el detalle de la factura, que es lo que uno compra, ¿sí? Pero los datos de la factura, me refiero al papel, sí tiene que ver con la factura. Entonces digamos que la factura tiene un número de la factura para poder identificar un total y una fecha de expedición de esa factura. Aquí el campo ya de primaria, recuerden que se subraya, por ejemplo, en factura el NUM, el número, y en el cliente el CC. Entonces miren que ahí ya tenemos las dos entidades, ya están relacionadas. Un cliente tiene factura y la factura la puede tener clientes, ¿sí? Ahora vamos a realizar lo que es la cardinalidad, la relación entre sí. Y debemos hacerlas de ambos lados de las dos entidades, del cliente a la factura y de la factura al cliente. Siempre se hace de esa manera. Entonces, miren, entonces decimos que un cliente, ¿cuántas facturas puede tener? Muchas. Tú puedes en un supermercado hacer varias facturas, ¿sí? Y en un mismo día, ¿sí? Digamos que es 1N. Desde el cliente a la factura es la relación 1N, 1 a muchos. Y una factura, ¿a cuántos clientes le pertenece? A uno solo, ¿sí? Cada factura tiene un número único que solamente le puede pertenecer a un solo cliente. Entonces, hablamos de una relación 1 a 1. Entonces, miren, tenemos del cliente a la factura 1N y de la factura al cliente 1 a 1, ¿sí? ¿Cuál relación dejamos? 1N. 1N, la que tiene mayor cardinalidad, 6, ¿sí? O mayor amplitud. Entonces colocamos acá arribita del rombito que aquí existe una relación 1N. Que en Access se traduce a uno ¿qué? A uno infinito. Ese 8 acostadito es el signo de infinito que ustedes ven allá. Listo, miren, entonces ahí tenemos ese pequeño modelo entidad-relación. Para una base de datos, lógicamente, se agranda mucho más, porque una factura, como dijeron ustedes, tiene productos, pero ese productos hace parte de otra entidad que está relacionada con la factura, ¿sí? Que se relaciona con esa misma factura. Ya teniendo este modelo entidad-relación, ya podemos sacar el modelo de tablas que ustedes ya conocen, ¿sí? Y que han relacionado y han visto todo, ¿listo? Bueno, pero aquí lo importante es cómo se saca ese modelo entidad-relación. Entonces, ahí tienen un claro ejemplo de cómo se desarrolla. Bueno, Mayor valor que usted cartera. la que tiene mayor valor, o sea, mayor relación, el 1N, que el 1. Entonces pesa más. Esto es una palabra. Cardinalidad. Cardinalidad es las veces que se repite una relación. Por ejemplo, uno muchos. Bueno, y para complementar lo que yo les acabo de decir, vamos a ver un último video, ¿sí? Acerca de cómo ustedes pueden crear ese modelito de entidad-relación. Es cortico, mírenlo bien. Ahí está explicado todo lo que les acabamos de decir con el ejemplo.
Entonces miremos ¿Qué tal, modelo. Informáticos Sin Límites? Ya somos 9 Informáticos Sin Límites en el canal. Muchas gracias por suscribirte. Te mando un abrazo. Hoy vamos a hablar de algo que me preocupa mucho. Y es que he visto que en varios tutoriales, incluso Pongamos atención ahí al universidades, videito, no que está en pantalla. explican de manera correcta base de datos. Solo lo explican por encimita y después te ponen a crear tablas en MySQL. O lo explican de una manera muy confusa. Y eso es grave, porque las bases de datos son vitales para un sistema. Así que, si este es tu caso y no entiendes de base de datos o estás empezando y quieres aprender, este video es para ti. Lo que te enseñaré hoy te servirá para toda la vida. Si entiendes esto, podrás crear y entender cualquier sistema que tenga una base de datos. Así que prepárate, porque ¡vamos a ello! Vamos a combinar teorías con práctica para que entiendas mejor y sea más cómodo para ti. Una base de datos es un lugar donde se almacena información. Eso es lo único que quiero que entiendas. Cuando hablamos de diseñar una base de datos, estamos diciendo hacer que esa información esté organizada de manera correcta. La manera de diseñar una base de datos es a través de un modelo de entidad-relación. ¿Qué es esto? Simple. Unos dibujos que realizamos en papel para tener una idea de todas las cosas que va a tener nuestra base de datos. Ahí está un ejemplo parecido. al que Este acabamos de modelo ver. entidad-relación nos dirá todas las tablas y relaciones futuras que van a existir en nuestra base de datos. Vamos a ver cómo se hace. Lo principal que tiene nuestro modelo son las entidades. Las entidades es donde almacenaremos información. Eso es todo lo que quiero que entiendas. Entidades almacenan información. Y este es el símbolo para identificar una entidad. Luego vienen las relaciones. Algunos lo llaman también tablas combinadas. Es la unión de dos tablas. Ya veremos qué es esto de unión. Pero en pocas palabras, las relaciones es cuando dos tablas se unen. Es decir, es cuando dos tablas tienen algo en común. Ya con esto podemos diseñar una base de datos simple. Imaginemos que yo tengo un concesionario para vender automóviles. Yo quiero tener un control de todos los carros vendidos, así que empezamos. Dijimos que las entidades es donde se almacena información. ¿Qué información tengo? Los carros. Entonces, esa es nuestra primera tabla. Ahora, nuestros carros tienen más datos que queremos tomar. Por ejemplo, la matrícula, la marca, el color, el modelo. Cada uno de estos datos separados de nuestro coche pertenecen a nuestra tabla y los vamos a llamar atributos. Entonces, tenemos una entidad de carros que tiene distintos atributos como el color, la marca, la matrícula y todas las demás que tú quieras. Sin embargo, de todos estos atributos, debemos tomar uno para que sea el principal. ¿Qué quiere decir que sea el principal? Bueno, que sea el que identifique a cada coche en específico. Entonces, para esto, el atributo no debe ni repetirse ni estar vacío. Vamos a ver. El color se repite. Puedo tener muchísimos carros de color blanco. Así que el color no es. La marca, igual. Puedo tener un montón de Ferrari, de Lamborghini, tampoco. Pero ¿y qué tal la matrícula? La matrícula es única por coche y no se repite en ninguno. Perfecto. Este va a ser nuestro atributo principal y se va a llamar clave primaria. La clave primaria se identifica con un símbolo o con algo que la distinga. Puede que en algunos libros o ejemplos muestre un símbolo u otro. Ya tenemos nuestra primera tabla. ¿Qué más necesitamos para nuestro concesionario? Bueno, ya tenemos carro, pero yo quiero venderlo. ¿A quién se lo venderemos? A clientes, por supuesto. Personas que quieran comprarse algún modelo de lo que ofrecemos. Y a esos clientes hay que identificarlo y tomar todos sus datos. Y ahí nace nuestra segunda tabla, llamada cliente. ¿Qué queremos del cliente? Bueno, sus datos básicos como el nombre, apellido, teléfono, dirección, documento de identidad, entre muchas cosas más que puedes colocar tú. Todos estos van a ser nuestros atributos. Y como ya sabemos, necesitamos un elemento único que identifique a cada cliente que compre. ¿Cuál podría ser?
Quizás el teléfono. No, porque puede que no tenga. La dirección. Tampoco, porque una persona puede mudarse. ¿Qué es lo único que no cambia? El número de identidad. Entonces, esa será su clave primaria. Ya tenemos dos entidades, con todos sus atributos y clave. Ya por el momento no necesitamos más datos. Solo viene lo más importante, que son las relaciones. ¿Cómo nosotros sabemos qué relaciones van a existir? Esto que te voy a decir es uno de los problemas que yo más he visto en los programadores, que es no saber de dónde sacar relaciones o no saber cuáles entidades van a tener relaciones. La manera para tú saber o reconocer alguna relación es a través de los procesos. Los procesos es lo que nos va a decir cuáles van a ser todas nuestras relaciones. Estos datos sin un proceso son inútiles. Así que, ¿cuál es nuestro proceso? ¿Para qué yo quería tener los datos del cliente y los datos de los carros? Por una sola cuestión: vender. Yo diseñé este sistema para vender automóviles. Este es un proceso y esto es una relación. ¿Por qué? Porque para vender necesito a un cliente y necesito un vehículo. Si alguno de los dos no está, no puedo vender. Así que a esto me refería de que las relaciones es cuando dos tablas tienen algo en común. Y aquí nace nuestra relación. La relación toma los valores primarios de cada tabla y estos valores los vamos a llamar clave foránea, porque son valores primarios que estamos tomando de otra tabla. Ya lo último que nos falta es algo llamado cardinalidad. Que no te preocupes, ya te lo explico de una manera muy sencilla. Esto quiere decir qué tipo de relación estamos creando. Hay distintos tipos de relaciones, como ya sabemos. Hay quienes prefieren de uno a uno, otros que prefieren de uno a muchos, o de muchos a uno, o de muchos a muchos. En fin, esto lo que nos dice es cómo nuestras entidades se relacionan. En este caso es de uno a muchos. ¿Por qué? Porque un cliente puede tener muchos vehículos y muchos vehículos solamente pueden pertenecer a un cliente. Te daré otros ejemplos de cardinalidad para que esto quede claro. Uno a uno es, por ejemplo, un conductor conduce un camión. ¿Por qué? Porque un conductor no puede manejar dos o más a la vez. Solo un solo camión puede manejar. Y lo mismo ocurre para el camión. El camión solo puede ser manejado por un solo conductor. Es decir, es una entidad que se relaciona con una sola entidad. De uno a muchos sería cuando una entidad se relaciona con varias entidades. Un ejemplo sería este. Un cliente puede tener muchos vehículos. De muchos a muchos es cuando muchas entidades se relacionan con muchas entidades. Ejemplo, varios equipos de fútbol juegan en varios estadios de fútbol. Espero que con esto quede claro. Ya con esto has diseñado un sistema muy básico para un concesionario y además entendiste cómo tú mismo resolver cualquier situación en donde se requiera una base de datos. Bueno, ya con eso, digamos, ya es complementario a lo que vimos o lo que les expliqué en la pizarra. Entonces, es un ejemplo muy parecido al que se estableció, ¿sí? Entonces, de esa manera ustedes pueden diseñar una gran base de datos tomando en base pues, pequeños modelos entidad-relación. Bueno, de acuerdo a eso, entonces aquí tendríamos una guía de aprendizaje, ¿sí? que hemos llevado. Aquí está lo que es el autodiagnóstico. Aquí habrían unas actividades individuales que ustedes tendrían que desarrollar, ¿sí? Respecto a lo que tiene que ver con nuestra sesión en línea del día de hoy. ¿Listo? Bueno, ya para terminar, entonces, ¿qué podríamos decir de lo que es el modelo entidad-relación? Digamos como para hacer un cierre y una conclusión.
que para poder crear un modelo de entidad-relación necesitamos de varios objetos. Uno es la entidad, ¿sí? Que se representa con el rectángulo, que para ustedes es la tabla. El otro son los atributos, ¿sí? Que son los campos que tiene la entidad, ¿sí? Por ejemplo, cédula, nombre, apellidos, todo eso se refiere a lo que es un campo. ¿Qué más debe tener un modelo de entidad-relación? El tipo de relación que se establece con la otra entidad. Recuerden lo que decía en el video, hay 3 tipos de entidades. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos 3 tipos de entidades que menciona en el video? De uno a muchos, de muchos a muchos y de uno a uno. Exacto. De uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos. ¿Sí? Esos son los 3 tipos de cardinalidades que se pueden establecer entre 2 relaciones. Y de esa manera se crean los modelos de entidad-relación. Claro, ¿sí? Antes de esos modelos hay muchos otros, que era lo que les indicaba la vez pasada. ¿Sí? Pero el más importante de todos es el modelo de entidad-relación. ¿Sí? Es el que debe estar bien definido para que una base de datos quede completamente implementada. ¿Sí? Porque lo que ustedes han hecho es pasar el modelo de tablas, ¿sí? Que se saca del modelo de entidad-relación. Entonces, los dos van muy de la mano, ¿listo? Entonces, para que tengan en cuenta ya cuando ustedes diseñen esas bases de datos en los diferentes motores. Recuerden que un motor de base de datos es, por ejemplo, donde ustedes trabajaron, Access, otros motores que ustedes podrían utilizar, pero que muchas veces son pagos y que utilizan las grandes empresas. Por ejemplo, está el Oracle, el SQL Server, y también hay motores de base de datos libres, ¿sí? Como MySQL. Es decir, libre no quiere decir que sea gratis, ¿no? Simplemente que ustedes pueden utilizarlo e instalarlo en cualquier equipo. ¿Listo? Entonces eso sería en cuanto a la sesión virtual, ¿sí? Para las normas TIS que nosotros tenemos para el día de hoy. Entonces, muchas gracias por su participación y nos vemos en otra próxima sesión.